Bueno, dar una buena acogida. Hoy, estaremos hablando sobre aplicaciones que usan sistemas de ecuaciones, así que vamos adelante y miremos nuestro primer ejemplo. Asuma que todos los cursos universitarios de Phoenix son valiosos 3 o 4 créditos. El equipo de Cross Country está tomando un total de 40 cursos que valen 144 créditos. ¿Cuántos cursos de 3 créditos y cuántos cursos de 4 créditos se están tomando? Así que lo primero es necesario identificar nuestros desconocimientos. Dejemos X igual el número de clases de 3 créditos y igual el número de clases de 4 créditos. Lo primero que necesitamos reconocer aquí es que el equipo está tomando un total de 40 cursos. Por lo tanto, nuestra primera ecuación debería ser X más y debe ser igual a 40. Ahora, la próxima ecuación tratará con el número total de horas de crédito. Hay un total de 144 horas de crédito, pero cada X vale 3 créditos, así tenemos 3X el número de cursos de 3 créditos más cada Y vale 4 créditos, así 4 créditos X cada clase de 4 créditos. Debe igualar el número total de horas de crédito que es 144. Ahora recuerde, podemos resolver este sistema utilizando una variedad de métodos. Voy a usar el método de eliminación, y voy a eliminar los términos X. Así que por instancia, este es 3X. Quiero que esto es un 3X, por lo tanto, multiplicaré esta primera ecuación por menos 3. Así que el resultado sería 3X, 3 igual menos 120, y podemos dejar la segunda ecuación en su forma original. Y la razón que hicimos esto es ahora desde que los X términos son opuestos, estos añadirán a 0. Esto añadirá a Y o a un año, y esto añadirá a 24. Soy igual 24, por lo tanto, sabemos que el equipo está tomando 24 cursos de 4 créditos, pero tenemos que realizar la sustitución en una de estas ecuaciones originales para encontrar X. Parece que sería bastante fácil usar esta primera ecuación para resolver para X. Como sabemos si es 24, podemos resolver esto para X. X igual 16, por lo tanto, podemos concluir que el equipo está tomando 16 cursos de 3 créditos desde X igual 16. Y 24 cursos de 4 créditos desde Y igual 24. Vamos adelante y mire este ejemplo. Walmart carga $3.50 por una bombilla de luz CFL, y el suministro de Pota carga $2.50 por una bombilla de luz CFL. Eso no dura mucho tiempo. Si su complejo de apartamento perdió la factura pero sabía que compraron 300 bombillas y gastaron $885, ¿cuántas bombillas se compraron en cada tienda? Otra vez, identificaremos nuestras variables. Dejemos X igual el número de bombillas de Walmart y igual el número de bombillas del depósito de suministro. Desde que sabemos que compramos 300 bombillas ligeras, debemos concluir que X más Y deben igualar 300. A continuación, tendremos una ecuación de costos. Sabemos que gastaron $885, pero cada X costan $3.50. So 3.5XX más cada Y cuesta $2.50. Así que será $2.50 X el número de bombillas comprado del suministro debe ser igual a $885 australianos. Ahora, voy a usar eliminación, y voy a eliminar los términos y esta vez. Sin embargo, también podría usar el método de sustitución. Así que si quiero eliminar los términos multiplicaré esta primera ecuación por menos 2.5, desde que este es un 2.5 y. Entonces, el resultado de multiplicar todo por menos 2.5 sería 2.5x, 2.5 y igual menos 750. Dejamos la segunda ecuación en su forma original, así que al agregar estas ecuaciones juntas, los términos y son opuestos. Eso simplificará a 0, así que quedamos con X igual 135. Así que sabemos que se compraron 135 bombillas de la tienda Walmart. Como sabemos que la suma de sí debe ser igual a 300, podríamos reemplazar X con 135. Pero puede ver que probablemente desde la suma igual 300, debe igualar 165. Como resultado, podemos concluir que se compraron 135 bombillas de Walmart, y 165 bombillas fueron compradas del depósito de suministro. Ahora, vamos a ver un tipo diferente de problema. Cargos de trabajo en tierra $8 por libra por café premium tostado, y $4.50 por valor de café tostado. ¿Cuánto de cada tipo debe usarse para hacer una mezcla de 10 libras que costaría $5.90 por libra?
Otra vez, es importante que identificamos lo que nuestras variables representan. X será la cantidad de $8 por libra de café, e Y será igual a la cantidad de $4.50 por libra de café. Desde nuestra mezcla pesará 10 libras, podemos concluir que X más Y debe ser igual a 10. La próxima ecuación será lo que llamaré cualquier ecuación de costo o valor. Cada libra de X costos $8. So $8 XX más cada libra de costos $4.50 deben igualar el valor de la mezcla. Bien, el valor de la mezcla es $5.90, pero tiene que ser veces la cantidad, y la cantidad será la suma de X y entonces, ¿qué tenemos aquí? Es $8 X la cantidad de X más $4.50 X la cantidad de, y debe ser igual $5.90 X la cantidad de la mezcla, que sería la suma de sí. Ahora, para resolver este sistema, voy a usar el método de sustitución, y lo que voy a hacer es resolver esta ecuación para X restaré Y en ambos lados, y vamos a escribir esta ecuación realizando sustitución. Tenemos 8XX que es 10, y más 4.5 y deben igualar 5.9XX más Y. Pero podemos ahorrar algo de tiempo si reconocernos que X más Y es igual a 10, así que reemplazará esto con 10. Tenemos una ecuación con una desconocida, por lo que ahora debemos tener que resolver esta ecuación. Y tenemos Y así que vamos adelante y aclaremos a los padres y solucionemos. Así que aquí me distribuí, y aquí me multipliqué por 10. Combinemos nuestros términos similares. Ahora resultaremos 80 hexanewtones ambos lados. Eso nos daría un menos 21 en el lado derecho. Dividiendo por menos 3.5, tenemos Y igual 6, por lo tanto tenemos 6 libras $4 con 50 centavos. Podemos hacer sustitución mental aquí. X igual 10, y o 10, 6. Por lo que podemos concluir que X igual 4. Entonces, podemos concluir que la mezcla de 10 libras consistirá en 4 libras $8.00 por libra, y 6 libras $4.50 por libra. Ok, tenemos tiempo para uno más. Un tren deja Prescott, Arizona y viaja al norte al Gran Cañón a una velocidad de 25 millas por hora. Una media hora más tarde, un tren expreso deja una pista paralela, y viaja al norte a 60 millas por hora. ¿A qué distancia de la estación de partida se reunirán? Así que este problema incluye la distancia de fórmula es igual a tasa por tiempo. Así vamos adelante y registre lo que sabemos en una tabla. La idea detrás de este problema es el tren 1 deja la estación viajando 25 millas por hora y luego una media hora más tarde, el tren 2 deja la misma estación en una pista en paralelo. Se viaja más rápido, y la pregunta es cuánto lejos del punto de partida realmente se reunirán. En alguna parte aquí estarán en el mismo lugar, al mismo tiempo. Así que vamos a configurar esto. En cualquier caso, no sabemos la distancia, por lo que para el tren lento llamaré esta distancia 1, de sub 1. La tarifa es de 25 millas por hora. No sabemos un tiempo, así que estableceremos tiempo igual T ahora, para el tren más rápido. Otra vez, no sabemos la distancia, así que lo llamaremos de 2. Pero debemos reconocer que cuando se conocen de 1 será igual a de 2. La tarifa del tren más rápido es de 60 millas por hora. Sin embargo, desde que este tren deja una media hora después, debemos representar el tiempo como t, 1.5. Como este tren tiene una media hora menos de tiempo que el tren 1, tenemos que representar el tiempo como t, 1.5. Entonces, nuestra primera ecuación es de igual 25t, y nuestra segunda ecuación es de igual 60. Dado que quieren saber cuándo van a reunirse, sabemos que estos dos D serían iguales entre sí. Entonces, lo que podemos hacer aquí es resolver este sistema utilizando la sustitución. Donde vemos un anuncio en la segunda ecuación, podemos reemplazarlo con 25t, por lo que realizamos esta sustitución. Tendríamos 25t igual 60. Para distribuir aquí, aislar t en ambos lados destruyendo 60t en ambos lados. Eso nos daría 35t igual menos 90. Dividiendo ambos lados por menos 35, t es aproximadamente 2.57 horas. Ahora la pregunta cuán lejos de la estación de arranque se reunirán, por lo que esta no es la respuesta que estamos buscando para encontrar la distancia, tenemos que seleccionar una de estas ecuaciones y reemplazarte por 2.57. Vamos adelante y utilice la primera ecuación. Multiplicar aquí.
Vamos a obtener aproximadamente 64.25 millas, así después de 64.25 millas, estos trenes estarán en la misma posición en el momento. Espero que encontres este video útil.